CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Muy buenos días, soy Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica, en sustitución de William Meléndez, que se encuentra en una misión fuera del país. Hoy, este jueves 31 de mayo, vamos a entrevistar a Luis Mario Rodríguez, que él es director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña por el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Luis Mario, bienvenido a la prensa gráfica y a la entrevista en línea. Buenos días, Luis, muchas gracias. Gracias a los que nos siguen a través de laprensagráfica.com, canal 25 a las 9 de la noche y que se transmite también en el canal 95 por cable. Pueden enviar sus comentarios a través de Twitter a @llaínez_lpg o al correo electrónico luislaínez@laprensagráfica.com. El motivo de estar con Luis Mario Rodríguez es para hablar un poco sobre el balance que hizo FUSADES. Presentó un estudio sobre los 3 años del gobierno del presidente Mauricio Funes. Precisamente el estudio comienza hablando un poco sobre el sustento del gobierno, del Ejecutivo, la base política con la que cuenta. Partamos de ahí, Luis Mario, y hablemos un poco sobre la relación que se ha visto del presidente con el FMLN, el partido que lo llevó al poder, cómo ha ido variando esto a lo largo de estos 3 años, ¿verdad? Cómo no, Luis. Hay que aclarar primero que nuestra apreciación en FUSADES no es un documento que evalúe, que haga una encuesta de opinión y califique al presidente con una nota. Intentamos no hacer juicios de valor e inclusive intentamos no hacer un análisis político de la gestión. Lo que hacemos es registrar hechos, datos, cifras, declaraciones, discursos, los sistematizamos, describimos cómo ha estado la gestión y hacemos entonces que el ciudadano sea el que obtenga y saque su propio análisis. En ese sentido, Luis, justo nuestro documento inicia con las bases de sustentación del presidente, que por cierto es un capítulo que cruza los 6 que tiene la apreciación y que básicamente tiene que ver con una de las 2 grandes conclusiones que tiene el documento. Y esa primera gran conclusión es que la confrontación con distintos sectores, la tensión constante, estuvo presente prácticamente a lo largo de los últimos 12 meses de gestión del señor presidente. Esa confrontación se dio entre el presidente y la cúpula del FMLN, entre los 2 partidos mayoritarios, el partido de gobierno y el principal partido de oposición política, y entre el presidente de la República y el sector empresarial. Y esa confrontación y tensión constante ha hecho que se deteriore el clima de inversión. Cuando vemos al presidente confrontando con la cúpula del partido que lo llevó al poder, principalmente en función de 2 factores, la sustitución plena de los miembros del FMLN en el Gabinete de Seguridad y los resultados electorales de marzo de 2012, donde la cúpula del Frente dice que parte del mal resultado es por la mala gestión económica del gobierno. Entonces hemos visto ahí respuestas del presidente donde les dice que tienen telarañas ideológicas aún cuando le dicen que cambió al Gabinete de Seguridad porque Estados Unidos lo obligó, donde vemos a la cúpula del Frente diciendo que hubo una mala experiencia con el presidente Funes al haber elegido a alguien fuera del partido, donde le responde el presidente Funes a la cúpula que ellos sabían que no iba a ser fácil gobernar y que el cambio no podía ser de la noche a la mañana. Esas confrontaciones hacia el exterior lo que generan es incertidumbre, y si a eso le sumamos luego una tensión constante y profunda entre el sector privado, representado en las gremiales empresariales, y el señor presidente, en base a desacuerdos en materia de reforma fiscal, desacuerdos en materia de seguridad pública, desacuerdos en cuanto a la falta de seguimiento a esas mesas que el presidente llama para que haya unidad nacional, ¿ya? Desacuerdos también porque no se han removido los obstáculos para que haya crecimiento económico y entonces se han deteriorado los índices que reflejan internacionalmente qué tan fácil es hacer negocios en el país.
Eso entonces ha hecho que nuestro documento describa con claridad que esa confrontación ha hecho que el tercer año de gobierno sea para el presidente un año difícil. Un año difícil no solo por el entorno internacional, por el problema de inseguridad, que ya vamos a conversar sobre las variables que ha tenido eso, claro, sino también porque abre frentes innecesarios cuando no consigue aliados para gobernar. Y hablando de aliados, también el presidente perdió el apoyo total de Cambio Democrático, un partido que si bien en la Asamblea Legislativa es un partido disminuido porque tiene solo un diputado, por cierto un diputado que a veces tiene posiciones muy claras y mejor que aquellos partidos que tienen 35, 31 o 15 diputados. Es que no le cuesta en la reunión de fracción ponerse de acuerdo. No le cuesta ponerse de acuerdo, es correcto. Entonces, en el gabinete sí tenía una cantidad de funcionarios importante, producto de un protocolo que firmaron antes de las elecciones, antes del resultado electoral de 2009, cuando estaba en campaña el presidente Funes, y que luego se materializó en la entrada de miembros del CD al gabinete. Con la salida del doctor Héctor Dada, se termina esa relación y pierde un aliado estratégico el presidente, no solo porque eran buenos funcionarios, sino porque muy éticos y muy morales. Tal vez el tema de los aliados en el gabinete lo vemos un poco adelante, Luis Mario, pero quizás quisiera ver el tema, por ejemplo, con el Frente. Es decir, al final de cuentas es una relación un tanto compleja la que hay entre el presidente y el FMLN, porque al presidente lo oímos decir, incluso hace poco, lo decía en campaña y lo dice todavía en los últimos discursos, que se acuerde la gente de los últimos 20 años. De hecho, ha surgido hasta expresiones en las redes sociales sobre esa frase en particular, por el uso reiterativo del presidente, de los 20 años de Arena. El caso es que siempre el presidente hace esa mención, es decir, cuando vayan a votar, decía durante campaña, sean sabios, no voten por los que durante los últimos 20 años no les arreglaron la calle, no les resolvieron sus necesidades, sin mencionar directamente a Arena y tampoco hacer campaña directamente por el Frente u otro partido, ¿verdad? El caso es que por rato se siente que el presidente promueve al FMLN, pero a la vuelta de la esquina está diciéndoles que tienen telarañas ideológicas, que quieren usufructuar del Estado. Entonces, esa relación ambigua, ¿cómo puede, digamos, mantener la armonía, digamos, en el Ejecutivo y el partido que lo llevó al gobierno? Es correcto, Luis. La relación del Frente, y hay que distinguir en el Frente la cúpula de las bases, que de hecho el documento tiene un apartado que describe la relación con las bases. Con las bases, por cierto, el deterioro ha sido uniforme, constante, ha venido incrementándose desde finales del primer año hasta este tercer año, donde las bases le reclaman al presidente que no cumplió las promesas de cambio. Pero con la cúpula ha sido errática la relación, con diferentes momentos en el primer año, un claro acercamiento en el segundo año donde se disculpaban mutuamente la falta de éxitos en la gestión económica, ¿ya? Y se la atribuían a la situación internacional, pero tercer año hemos constatado desde los primeros meses, desde la convención del FMLN, allá a inicios del tercer año de gestión, julio-agosto, donde claramente el presidente no asistió, por cierto, en coherencia con lo que ha hecho siempre de no involucrarse en materia partidaria, pero ahí vimos también que no hubo menciones al presidente, no hubo un apoyo explícito como sí lo hubo en el segundo año. Entonces, la constante durante todo el tercer año ha sido esa confrontación. Ahora, es interesante lo que usted menciona porque esa confrontación en lo público y en lo ideológico entre el presidente y la cúpula del Frente no permeó, no afectó la gobernabilidad legislativa, porque el FMLN como partido de gobierno y habiendo sido la fracción mayoritaria hasta el 1 de mayo, apoyó junto con Gana y con el CN prácticamente la totalidad de iniciativas que el presidente presentó, principalmente el presupuesto general de la nación, los préstamos internacionales y leyes importantes que tienen que ver con la reforma fiscal, la reforma de pensiones,
que eran iniciativas que en el plan de gobierno del presidente debía realizar. Entonces, hay ahí una relación que efectivamente es oscilante, que el presidente también intenta hacer ver que no tiene interés en involucrarse en las decisiones partidarias. Hay que reconocerle al presidente que algunas confrontaciones con la cúpula han sido basadas en el tema ideológico, cuando el presidente rechaza el socialismo del siglo XXI, cuando el presidente rechaza ingresar a Alba Petróleos y al ALBA, cuando el presidente también dice que es incorrecta el rechazo del frente a la dolarización, y cuando critica también esa afinidad de la cúpula del frente a las nacionalizaciones de empresas privadas que se están dando en Sudamérica, y eso es relevante también mencionarlo, claro. Y algo que el presidente desde su campaña dijo que iba a hacer, porque sus referentes iban a ser Brasil y Estados Unidos, países que respetan las libertades. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos en unos momentos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias por estar con nosotros a través de la prensagráfica.com en esta entrevista en línea. Estoy conversando con Luis Mario Rodríguez, que es el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Hace unos momentos hablamos de la relación del FMLN con el presidente. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de la relación del presidente Funes con sus aliados en el gabinete. De hecho, el gabinete, cuando surgió, mucha gente decía, bueno, el Frente llegó al poder, que era algo relativo, porque mirábamos una alianza muy amplia, donde el más evidente era el CD, pero también estaba el partido de Jorge Meléndez, Partido Socialdemócrata, grupos de demócratas cristianos, principalmente el ministro de Turismo, y otra gente que no tenía militancia política, pero que había tenido alguna mención, por ejemplo, el mismo actual ministro de Seguridad, ¿verdad?, que fue secretario general de un partido político de Acción Democrática. No, Acción Popular se llamaba. Sí. El caso es que hemos visto cómo se ha ido, unos han ido incluso desapareciendo, mencionaba el caso de Cambio Democrático, pero otros que se han ido fortaleciendo. Vemos el caso de Jorge Meléndez, que entró como director de Protección Civil y hoy es secretario de Asuntos de Vulnerabilidad. Es decir, vemos un fortalecimiento. O el caso del sector que representa a David Munguía Payé, ¿verdad?, donde él dirige completamente el Gabinete de Seguridad, desplazando el FMLN. Esta recomposición de aliados dentro del gabinete, ¿cómo la interpreta? Bueno, el presidente, siendo el primer gobernante de alternancia en el país, tenía un reto complicado cuando asume el poder. Y ese reto, entre otros, era justo cómo iba a integrar su gabinete, cómo haría que dentro del gabinete de gobierno estuvieran representados distintos actores políticos que representaran formas de pensamiento diversas para que ese gobierno fuera un gobierno de unidad. Efectivamente, firma con Cambio Democrático este protocolo
los incorpora al gobierno, pero lamentablemente esa base de sustentación en materia de aliados se deteriora en los 3 años, al extremo que ahora tenemos lo siguiente: ningún representante de Cambio Democrático en el gabinete de gobierno, un representante en este caso, que es Jorge Meléndez, que usted lo mencionaba, pero que no logró constituir su partido porque el Tribunal Supremo Electoral finalmente no le dio por válidas las firmas. Entonces ahí un aliado político que podía tener un partido que el presidente probablemente apoyara cuando se empiece ahora la sucesión presidencial, pues ya no es posible tenerlo. Y un tercer factor es que el movimiento Amigos de Mauricio, que se transformó en Movimiento Ciudadanos por el Cambio, que tuvo un relanzamiento durante el segundo año de gobierno, en el tercer año no registró movimiento alguno. No hubo actividad pública, no hubo vocería, no hubo declaraciones. Entonces hay ahí una incertidumbre acerca de si sigue existiendo, si está a nivel territorial. En consecuencia, esas bases de sustentación del presidente en materia de aliados se debilitaron, pero eso no significa que el gabinete no dejó de ser mixto, sigue teniendo una composición mixta, porque hay todavía aliados que no son partidarios, pero que son cercanos al presidente Funes, ¿ya? Y hay miembros del FMLN que, aunque se haya retirado el gabinete de seguridad, pues hay importantes funcionarios como Obras Públicas, Salud, Educación misma, Gobernación, ¿ya? Que Trabajo y Previsión Social, que mantienen carteras y que representan un 63% del presupuesto general del Estado en el órgano ejecutivo. Así que todavía hay por parte del FMLN una capacidad de dominio territorial, presupuestaria y poder político al interior del Ejecutivo. Precisamente este gabinete amplio y mixto fue el que vimos el domingo pasado acompañado al presidente en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Es decir, uno al principio decía, bueno, la gente del mismo presidente está organizando esto, puede ser un relanzamiento del movimiento Amigos por el Cambio, pero lo que vimos fue también al gabinete y los miembros del FMLN en el lugar, el canciller, el ministro de Obras Públicas, el viceministro de Educación, el ministro de Educación y vicepresidente de la República. Es decir, todo el gabinete estaba en un acto que aparentemente había sido organizado por organizaciones sociales ajenas al gobierno, pero que era una expresión también de la unidad de ese gabinete, ¿verdad? No habían ausencias notorias o fuertes, ¿verdad? O algo que uno pudiera pensar, aquí hay un cisma. El gabinete como tal, lo que hemos visto, eso sí, es al presidente corregir a gente del gabinete, incluso públicamente, recientemente, al presidente del BCR, pero no vemos una ruptura. Es decir, en ese punto, el presidente tiene un sólido equipo de trabajo. Sí, efectivamente, hay un gabinete que ha venido variando en funcionarios. Por cierto, durante el tercer año se registra un número importante de cambios, casi 30 cambios entre instituciones autónomas y gabinete de gobierno. Es cierto que hubo una salida del frente del gabinete de seguridad y que eso le creó un cisma político al presidente porque hubo críticas del frente, sobre todo porque ellos no están de acuerdo en que se hayan nombrado militares en retiro, porque de acuerdo al FMLN se violan los acuerdos de paz, pero eso no le quitó entonces esa estabilidad al interior del gabinete. Ahora, hay que juzgar al gabinete. Nosotros hacemos ahí una apreciación que tiene que ver con la composición mixta, pero realmente la evaluación más importante, la apreciación más clara y objetiva son los resultados. Y en materia de resultados hemos visto que el equipo de gobierno ha intentado cumplir las promesas de campaña, cumplir el plan quinquenal, pero hay retos todavía que no están cumplidos. Y una línea base de nuestro documento cuando apreciamos al gabinete de gobierno es precisamente contrastar las promesas de campaña, el plan quinquenal con lo ejecutado a la fecha. Y en materia de empleo, de vivienda, de salud y educación hay déficits importantes que el documento refleja y que hay que ponerle atención. Vamos a retomar ese punto de la evaluación de la eficacia del gobierno en el siguiente bloque. Ya regresamos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana a través de la prensagráfica.com en emisión directa por internet y también en el canal 95 por cable y 25 en señal abierta a las 9 de la noche. Soy Luis Laínez, su jefe de información, y entrevisto a Luis Mario Rodríguez, que es el director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES. Hablamos sobre la evaluación del tercer año de gobierno del presidente y hablamos ahora del tema de la eficacia, qué es lo que ha hecho el gobierno de acuerdo a las promesas, qué es lo que se ha concretado. Tal vez hay un caso importante, hay un programa muy interesante que había en el gobierno, que era Casa para Todos. Hemos visto cómo esa promesa de construir 25,000 unidades habitacionales, se mencionaba como sinónimo de vivienda, se ha ido transformando, y recientemente el viceministro de Vivienda lo que dijo fue que se había cambiado el objetivo, que no era construir casas, sino tener 25,000 viviendas funcionales, lo que implicaba reparar casas, ya no construirlas. Para Casalco, por ejemplo, ha sido un fracaso porque se construyeron 4,000 casas, de las cuales todavía no hay datos de cuántas han sido vendidas. Es decir, no se llegó ni siquiera a la quinta parte, ¿verdad?, del compromiso en estos 3 años. Sí, ahí hay dos comentarios, Luis, importantes. El primero es que es importante que el ciudadano deje de darle importancia a las encuestas que manejan la imagen del presidente y le den más importancia a los resultados de las encuestas en materia de ejecución de las políticas públicas. Ustedes hicieron un enfoque muy claro acá en la prensa gráfica, donde, por ejemplo, la educación pasó de ser evaluada de buena, muy buena, de un 72% en 2009 a un 57% en 2012. La salud pasó de ser evaluada de buena y muy buena, de 71.9% en 2009 a 46.4% en 2012, casi 35 puntos de caída. La economía pasó de ser evaluada de 40.5% en 2009 a un 16.5% en 2012. Entonces, en la medida que estos ejercicios de Contraloría Social, como el que nosotros hacemos, las encuestas de opinión como la que hacen los medios de comunicación, reflejen y den datos de cómo se han ejecutado las promesas de campaña y los planes de gobierno, en esa misma medida el ciudadano va a poder exigir aún más. En tal sentido, nuestra apreciación tiene un capítulo que tiene que ver con ejecución, que tiene que ver con eficacia de la administración pública, y ahí realmente nosotros juzgamos más, fíjese Luis, las declaraciones del presidente versus sus resultados. Nos vamos a ver qué dijo como promesa de campaña y qué puso en el plan quinquenal, y luego lo contrastamos con el momento actual. Si él dijo que se iban a invertir 1.200 millones en 2011 o 980 millones en 2012 y se invirtió la mitad, entonces ahí tenemos lamentablemente un incumplimiento de una promesa y de una expresión del presidente. Si él dijo que se iban a cumplir o a construir 25,000 viviendas durante sus 5 años y a los 3 años de gobierno no llevamos ni 6,000 viviendas, entonces tenemos ahí un problema de ejecución importante que hay que resolver. Y sus ministros declaran, lamentablemente, en el caso de vivienda, que ya no es importante el número de viviendas, sino que lo importante es la calidad y el impacto que éstas generen. Entonces ahí tenemos
un viraje de política pública que nosotros consignamos en el documento. Si dice que va a crear 100.000 empleos durante los 5 años y lleva aproximadamente 47.000 empleos de acuerdo al Seguro Social, que es una fuente oficial, y de esos casi la tercera parte son empleos públicos, preocupa porque el empleo que se tiene que generar es en el sector privado. Ahora, no todo es negativo en materia de eficacia de la administración pública. Han hecho un esfuerzo importante en materia de salud, por ejemplo. Ahí hay déficits en cuanto al abastecimiento, porque al quitar la cuota voluntaria, obviamente hubo más demanda. Tenemos ahí algunos resultados muy buenos, como los ecos familiares también, pero hay importantes retos en otras áreas que tienen también que ser evaluados. Ciudad Mujer es una promesa, una acción social que está llevando a cabo el gobierno a través de la primera dama, que si bien hay déficit en cuanto al número de Ciudad Mujer que tendría que haber al momento actual, las que ha hecho, digamos que representan una política pública importante. Y en materia de política exterior, ha aumentado la cooperación bilateral y la multilateral, se ha mantenido las relaciones con los Estados Unidos, y eso es un pragmatismo desideologizado de la administración Funes, y creemos también que El Salvador sigue siendo evaluado correctamente y positivamente en el exterior, sobre todo en materia de consolidación democrática, aunque ahí también tenemos señalamientos en nuestro documento. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos con un nuevo bloque hablando tal vez de la parte de seguridad pública, que también tiene un espacio importante en el documento. Ya regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, y estoy entrevistando a Luis Mario Rodríguez, que él es el director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES. Hablábamos sobre el análisis que ha hecho la Fundación sobre los 3 años del gobierno, y en este momento vamos a hablar del tema de seguridad pública. Hemos visto una serie de movimientos donde se ha reflejado en los últimos mes y medio una reducción de homicidios, partiendo de la base de un supuesto acuerdo entre pandillas. ¿Cómo ven esa parte sobre la sustentabilidad que puede tener esto en el tiempo, un acuerdo de esa naturaleza? Bueno, Luis, en el apartado que recién estábamos analizando en el bloque anterior sobre eficacia de la administración pública, hay un subapartado que tiene que ver con seguridad pública. De hecho, el otro subapartado es política exterior, que la calificábamos positivamente. Pero fíjese usted qué coincidencia. Y ahora paso a describir el tema de seguridad pública, pero quiero mencionar lo siguiente: qué coincidencia que en el tema de política exterior y seguridad pública, que nos recibieron los ministros, que han sido muy abiertos, que nos han dado la información que hemos requerido, que por ejemplo el ministro de Relaciones Exteriores invita a que nosotros presenciemos logros, cifras, y el ministro de Seguridad abre las oficinas del ministerio para darnos información.
tenemos una apreciación más clara, ¿ya? Podemos montar cifras mucho más evidentes que demuestran cómo la gestión está pues dando resultados. Lamentablemente en vivienda, que lo mencionábamos, no recibimos la respuesta del Ministerio de Obras Públicas en materia de número de viviendas, entonces eso significa que la apertura de información para apreciar una gestión debe ser más abierta. En materia de seguridad, conversando con el ministro en la entrevista que nos concedió, además del registro de declaraciones, noticias, hechos, cifras que tenemos, hay ahí 3 aspectos fundamentales. Uno fue lo que ya dijimos, la sustitución plena del Gabinete de Seguridad. El segundo hecho fue que, evidente y claro, donde se vio un viraje importante en materia de seguridad, que se le haya otorgado a militares en retiro la función de seguridad pública en el país. Y el tercer hecho, claro, que nosotros incluimos en el documento es esa combinación entre una política represiva y de prevención con el pacto entre las pandillas. A este último aspecto le dedicamos un importante número de páginas en el documento porque describimos qué sucedió y cómo al final de toda la historia el ministro terminó diciendo que siempre fue parte de su estrategia el pacto entre pandillas. Describimos también que a la par de ese hecho, el ministro ha manifestado que el subsistema de leyes y que los regímenes de excepción focalizados que anunció cuando entró hace 6 meses, los ha supeditado al éxito de las pandillas. No evaluamos que eso sea correcto o incorrecto, pero consignamos ese hecho que es importante que la ciudadanía lo sepa. También apreciamos dentro del documento la sustitución de los mandos medios de la Policía Nacional Civil y vemos que el ministro, por supuesto, por instrucciones del presidente de la República, ha hecho llegar a estos mandos medios, subdirecciones, policías de éxito probado en administraciones anteriores. Y eso es positivo, porque hace que la gente pueda apreciar claramente que la seguridad pública no se está administrando con un tema de cuotas al interior de la Policía Nacional Civil. Que era un reclamo que se había surgido de parte de la misma oficialidad cuando mirábamos algunos procesos abiertos precisamente contra policías, oficiales más bien, que provenían de los cuerpos de seguridad militares, por ejemplo, de la Policía Nacional o de Policía de Hacienda, u otros que no eran procesados pero que habían sido relegados, ¿verdad? Sí. El caso, digamos, de haber retomado el tema de la seguridad con militares ha dado también, digamos, como un bloque más homogéneo al Gabinete de Seguridad, porque ya el único vocero es el ministro David Munguía Payés, el ministro Benítez, Atilio Benítez, ¿verdad? El de Defensa, un poco como buen militar, deja la conducción del gabinete directamente en Munguía Payés. Pero en el caso, digamos, de ver la efectividad de la policía, ellos hablan bastante de que el tema de la reducción de homicidios no solo se ve a ese pacto entre pandillas, sino que también ellos hablan esa palabra, usan ese término de eficacia policial u operatividad policial. En ese caso, ¿cómo realmente puede tener un impacto? O sea, por un lado, esperando de que un acuerdo externo funcione, pero al mismo tiempo aplicando, porque no han desmontado ningún operativo. Sí, los datos duros reflejan, como ya lo dijo Luis, una reducción de homicidios bastante clara. Sin embargo, se mantienen, digamos, en términos muy constantes las cifras de extorsiones, de robos. Ahí no vemos un cambio. Entonces, hay que remitirnos al documento que elaboramos en FUSADES, donde hay también una coherencia con el tema de más capturas, que ha venido también a impactar en un mayor hacinamiento en los centros penitenciarios. Pero también ese tema de mayor captura significa que el Gabinete de Seguridad no está supeditado exclusivamente al pacto entre pandillas. Ha seguido atacando a las pandillas, ha seguido capturando y golpeando al crimen, y el aumento en capturas demuestra ese hecho.
Lo que sí, insisto, se consigna es que no se ha presentado a la Asamblea Legislativa el subsistema de leyes que podrían sustentar, apoyar, reforzar la acción del gobierno para actuar contra el crimen. Entonces, es un hecho importante que se consigna y que se contrasta con que el ministro está poniéndole mucha atención a los resultados del pacto entre pandillas y en función de este presentará o no el subsistema de leyes a la Asamblea Legislativa. También hay que mencionar que hay una consignación en el documento acerca de informes que nos dio la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos en cuanto a el trato en los centros penitenciarios. Es importante darle seguimiento a eso porque si bien son privados de libertad, ¿ya?, el tema de la visita de su familiar y el trato o maltrato que se le puede hacer a los familiares cuando llegan a los centros penitenciarios, Derechos Humanos, la Procuraduría lo consignó ahí como algo negativo que hay que ponerle atención. Vamos a darle seguimiento a algunos de estos temas en el siguiente bloque, donde vamos a hablar también sobre también la relación que hubo con la Corte Suprema de Justicia y también en ese trío que se formó con la Asamblea Legislativa. Ya regresamos. Ya que nos pusimos a hablar un montón. Qué bonito, ¿eh? Sí. No voy a sentir El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de la prensagráfica.com. Soy Luis Laínez, subjefe de información, en sustitución de William Meléndez. Entrevisto en este momento a Luis Mario Rodríguez, que es el director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la relación con el sistema judicial. Recientemente hemos oído dos expresiones del presidente y de uno de sus ministros hablando sobre el tema con respecto al órgano judicial. Decía el presidente, luego de la captura de una persona que es sospechosa de narcotráfico y que es conocida como Medio Millón, decía que se había hecho un trabajo durante 2 años y que esperaba que los jueces, los tribunales cumplieran su parte y se hiciera la condena. Para cualquiera podría sonar, el presidente quiere una condena y si se recibe menos es porque hay algo de los jueces. Por ejemplo, podría considerarse una presión. El otro que hacía algo similar era el ministro de Obras Públicas, diciendo de que habían varios proyectos y que él había ido donde los jueces a decirles que por favor liberaran. Lo había dicho antes con el tema de la Diego de Holguín, porque como era prueba el mismo abandono de la calle, había una orden judicial de no intervenir, la verdad. Entonces uno podría pensar, el Ejecutivo espera que se aceleren las cosas en el órgano judicial y sobre todo después viniendo del 743, uno puede decir quizás hay un intento más presión de parte del Ejecutivo hacia el judicial. Sí, Luis. Hay que mencionar que en la apreciación del tercer año nosotros incluimos un capítulo que tiene que ver con el compromiso con la democracia por parte del presidente de la República. Y hay que decir claramente que durante el tercer año de gestión presidencial hubo serios déficits en materia democrática.
¿Por qué razón? Porque a diferencia del primero y del segundo año, donde en ese capítulo específico el presidente resultó muy bien evaluado, e inclusive en el tercer año le reconocemos aciertos, que ya los mencionamos, con su compromiso con la Constitución, su rechazo al socialismo, su no entrada al ALBA, algún buen trabajo en el Consejo Económico y Social con los resultados que hubo con la Banca de Desarrollo y la Ley de Acceso Público-Privado. Vemos por el otro lado declaraciones y actos por parte del presidente que no abonan a la institucionalidad democrática, empezando por la sanción express del Decreto Legislativo 743, que obligaba a la Sala de lo Constitucional a fallar por unanimidad, siguiendo por la declaración que el presidente hizo y dio orden al Diario Oficial de no publicar el fallo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde inaplicando la Corte el 743, sancionó sobre el tema electoral, ¿ya? También hemos visto en materia democrática, relacionado con libertad de información, los obstáculos que ha puesto Casa Presidencial a la implementación de la Ley de Acceso a la Información, al rechazar todas las ternas de candidatos que iban a integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública, además de la aprobación de un reglamento que hoy está siendo cuestionado en la Sala de lo Constitucional, y declaraciones que a nuestro juicio no abonan a la armonía entre los órganos de Estado. Decir que si la Sala llega a declarar inconstitucional el nombramiento del ministro Munguía Payés y el director de la policía, el fracaso de la inseguridad pública se le va a atribuir a ese fallo de la Sala de lo Constitucional, no creemos que sea una declaración de un jefe de Estado. De igual forma, el apoyar la doble elección de magistrados por parte de la Asamblea Legislativa y el traslado del magistrado Belarmino Jaime, argumentando el señor presidente que esto es cuestión de aritmética, ¿ya? Cuando en el 2009 vimos que el presidente hizo una excelente labor de mediación entre los partidos políticos, logrando que se nombrara una Corte Suprema, una Sala de lo Constitucional que ha demostrado independencia y valentía, creemos que también es un serio déficit. Y finalmente hay algunos síntomas de intolerancia a la crítica, con los casos del doctor Fabio Castillo y del coronel Ochoa Pérez, donde en el caso del primero, por una crítica del doctor Fabio Castillo, se le hizo renunciar de un consejo consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el caso del coronel Ochoa Pérez, militar en retiro, se le dio de alta para que, respetando al comandante general, ya no hablara. Eso, por cierto, lo catapultó al coronel de la posición número 25 a la 5 y entró como diputado. Entonces, esos señalamientos nosotros no lo hacemos con ningún afán ideológico, lo hacemos porque el compromiso serio del primer presidente de la alternancia en el país, que ha demostrado una separación de lo partidario, debería mantener una función de jefe de Estado, intentando que haya respeto absoluto a la institucionalidad, al pilar fundamental que tenemos en el país, que son las instituciones y la democracia. En caso, por ejemplo, con la Asamblea Legislativa, hemos también, el documento también contempla un aumento progresivo de la cantidad de vetos que ha dado el presidente, lo cual también habla un poco sobre, realmente desnuda un poco cuál es la relación entre el presidente y la Asamblea. Es decir, no hay toda la armonía que se pudiera imaginar, ¿verdad? A pesar de que en la última legislatura el presidente contaba con un bloque de diputados que podía lograr básicamente la mayoría. Aún así, decretos aprobados por esta mayoría eran vetados por el presidente. Esta relación que va en dos vías con el gobierno de la Asamblea Legislativa, ¿cómo la interpretan? Sí, eso es importante, Luis, porque nosotros en el documento lo que decimos es que se ha mantenido la gobernabilidad legislativa, que el presidente ha logrado y ha encontrado en la fracción del partido de gobierno, en la de Gana y en la del CN, los votos suficientes para la aprobación de importantes iniciativas de ley, que ya las mencionábamos, como el presupuesto, los préstamos y otras que tienen que ver con su plan de gobierno. Entonces, el hecho que hayan existido más vetos durante el tercer año, si bien podría en principio hacer
o de notar que hubo un distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, realmente esos vetos, ¿ya?, pudieron haber sido superados en la Asamblea Legislativa. Y de los casi 12 vetos, si no me equivoco, que dio en el tercer año, apenas uno fue superado, que fue el de la ley del tabaco. Eso significa que logró consensos a posteriori el presidente, ¿ya? Vetó la ley y luego logró consensuar con los partidos para que no le sobrepasaran los vetos, a pesar que ese veto pues era de leyes que probablemente no estaban de acuerdo los diputados en la Asamblea. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar en el último bloque, vamos a hablar sobre la política exterior, sobre los aliados del gobierno del presidente Mauricio Funes. Ya regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica, y hablo con Luis Mario Rodríguez, es el director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES. Decíamos que íbamos a hablar un poco de política exterior, la relación del gobierno del presidente Mauricio Funes con sus aliados, principalmente con el caso de Estados Unidos, que ha sido claro en decir de que es importante la cantidad de salvadoreños en ese país, que por tanto no va a hacer acciones que puedan perjudicarlos, y hablaba de eso en el caso del ALBA, por ejemplo. Este pragmatismo del presidente, ¿lo ven como algo positivo para el país? Sí, muy positivo. De hecho, aquí es donde podemos comprobar que la apreciación intenta ser lo más objetivo posible, porque cuando contrastamos la promesa del presidente Funes cuando era candidato diciendo que sus referentes iban a ser Estados Unidos y Brasil, y vemos 3 años después sus acciones respecto de Estados Unidos, particularmente por la pregunta que me ha hecho, vemos que se ha mantenido una relación importante con los Estados Unidos, inclusive se ha profundizado una relación que ya venía desde gobiernos anteriores, y eso lo demuestra el asocio para el crecimiento. Eso lo demuestra un probable segundo fomilenio para el desarrollo costero del país. También lo demuestra el hecho que sigue la cooperación bilateral, que es en montos importantes para El Salvador. Hemos tenido la visita del presidente de los Estados Unidos, hemos tenido también visitas constantes de nuestro canciller a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, una prórroga del TPS, que es fundamental y un logro importante para que puedan tener estabilidad migratoria nuestros compatriotas. Entonces ahí hay... Lo único que nos falta es embajador, pero ese ya es problema del gobierno de Estados Unidos. De los Estados Unidos, es correcto. Pero vemos ahí un pragmatismo, como usted bien lo calificó, y lo ponemos también en el documento nuestro, Luis, de parte del presidente y su ministro de Relaciones Exteriores en esta área específica. No se ha limitado a los Estados Unidos, continúa una relación bilateral con otros países en América Latina, en Europa, en Asia, ¿ya? También continúa cooperación multilateral con la Unión Europea, con España, que siempre ha sido uno de los principales donantes. Vemos también relaciones diplomáticas históricas que se han abierto en el país, como la relación con Palestina,
¿ya? Y vemos ahí también cómo no se ha tenido reparo ideológico, sino pragmatismo en, por ejemplo, acercarse a Rusia, ¿ya? Entonces hay en el país una política exterior que a través de esa visión que se ha tenido desideologizada está dejando una fortalecida relación con otros países. Hay que evaluar en materia del cuerpo diplomático si ha impactado o no la sustitución de embajadores. Nosotros hacemos una relación, un cuadro de quienes han sido sustituidos, a dónde hay vacantes importantes que se debe poner atención y nombrarlos, y también intentamos hacer una apreciación sobre la preparación y el hecho de la carrera diplomática, que es importante seguirla fomentando en el país. Pero por ejemplo, al principio la gente decía, el FMLN llega al poder, vía abierta para Cuba y Venezuela, por ejemplo, pero no hemos visto nada de eso, al contrario. En el caso de Cuba es un militante histórico del Partido Comunista, del FMLN, el que es el embajador allá. Pero en el caso de Venezuela no sucede igual, ¿verdad? Tampoco es que haya una relación tan fluida, aunque sí ha habido visitas. El presidente mismo fue a Cuba, ha ido un par de veces el vicepresidente, pero no es una relación estrechísima, ¿verdad? Así como de aliados incondicionales, sino una relación que de hecho el gobierno decía que era un déficit histórico para el país, ¿verdad? Que era el único país de Latinoamérica en no tener relaciones con Cuba. Pero el caso hacia otros países que pueden ser catalogados como de izquierda no es que tampoco haya orbiten alrededor de ellos, ¿verdad? Es correcto, y lo reconocemos como FUSADES, que no se ha alineado a bloques ideológicos que pudieron haber afectado la estabilidad del país, y en consecuencia es un hecho muy claro que le reconocemos al presidente y le felicitamos por esa línea que ha continuado en materia de relaciones exteriores. Hay, digamos, retos importantes en el caso de la relación con Venezuela. Cuando el presidente fue, siendo presidente electo, se comprometió a normalizar las relaciones entre Venezuela y El Salvador en el tema de Alba Petróleos, ¿ya? En el sentido que la relación fuera gobierno a gobierno y no gobierno de Venezuela a municipalidades, porque eso evita que haya, o lamentablemente impide que haya transparencia, porque no se conoce ni cuánto invierte Venezuela a través de PDVSA, ni cómo se utilizan esos fondos, en este caso por parte de Alba Petróleos. Ahora el presidente, y se consigna en el documento, ha mencionado la posibilidad de ingresar a Petrocaribe, que es muy distinto que Alba Petróleos, porque Petrocaribe es más un bloque comercial, que puede, como dijo el presidente, hacer que El Salvador entre en su calidad de observador y empezar a normalizar esas relaciones para que, como en todos los países que tienen relación con el petróleo venezolano, sea la relación de gobierno a gobierno. Es como una evolución del Pacto de San José, un pacto que está ahí tirado y que no usa El Salvador. Correcto. Pero tampoco hay una definición permanente del gobierno. Es decir, el presidente dijo, de hecho, siquiera el Petróleo lo puede hacer como privado directamente, pero no hay tampoco una definición ya de gobierno, es decir, lo vamos a hacer, vamos a entrar en eso, como vemos que siguió en Honduras, que cambió el gobierno, pero siguieron adheridos. En todo caso, se requerirán reformas para poder implementar este tipo de iniciativas, ya que no es el gobierno el que hace las importaciones de petróleo. ¿Cree que eso puede lograr en algún modo beneficios para El Salvador? No tanto en el tema de reducción inmediata de las tarifas, sino de la factura, porque el precio será el de mercado, pero sí las condiciones para pagarlo van a ser diferentes, aunque implique endeudamiento. Sí, de hecho, normalizar esas relaciones e incorporarse a Petrocaribe implicaría probablemente reconocer la deuda de Alba Petróleos como deuda soberana. Ahora, eso hay que contrastarlo con los beneficios que podría tenerse en cuanto a factura petrolera, que digamos son inciertos porque no se ha puesto nada sobre la mesa, información por parte del gobierno, y precisamente eso es lo que tras eso deberíamos ir como país, intentar transparentar lo más posible este tema de petróleo venezolano, de tal manera que sepamos cuánto ingresa, cuánto es la deuda, cuánto puede beneficiar en la factura petrolera, qué obra social se puede hacer con
el fondo que tiene Petrocaribe para desarrollo social de los países que están integrados ahí, principalmente los del Caribe, y por ello la necesidad de normalizar esa relación en ese específico tema. Luis Mario, muchas gracias por haber venido a la Prensa Gráfica, ha sido un gusto que esté con Muchas nosotros. gracias, Luis. Lo esperamos mañana para una nueva entrevista a las 8 de la mañana, pasen muy buen día.